amada en las naciones. Recibamos con gozo al Consolador, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y sus palabras inefables. Abba Padre. Bien, vamos, el tema de hoy es huestes de maldad. Vamos a hablar de mentira, engaño, tinieblas, potestades de maldad, gobernadores de tinieblas. Sí, vamos a hablar un poco de la maldad, vamos a hablar de la carne, del poder que hay, y también vamos a hablar quiénes somos nosotros ante eso y varias experiencias que yo he tenido, especialmente esta última que yo pasé, que Dios me la dio para que la iglesia trate este asunto mejor. Vamos a comenzar con Efesios capítulo 6, verso 12. Tome nota, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿De qué? De este siglo. ¿Y cuándo Pablo escribió eso? Hace casi 2000 años atrás, ¿no? Mantenga esa palabra, de este siglo. Ahora vamos a Hebreos capítulo 9, verso 26. Pero mantenga en mente este siglo. Este siglo. Y volvemos a Efesios capítulo 6. Así que vamos allá y regresamos de nuevo a Efesios capítulo 6, verso 12. Póngale una marquita ahí porque vamos a volver. Pero vamos a Hebreos capítulo 9, verso 26. Hablando del sacrificio de Cristo, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, hablando en aquel tiempo, en la consumación de los siglos, ¿en la consumación de qué? Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. O sea, cuando Cristo murió hubo una consumación de los siglos. Ahora, en el capítulo 6, ahí mismo en Hebreos, antes de regresar a Efesios, capítulo 6, verso 5, mira lo que dice. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo que venidero. Entonces, estamos hablando de este siglo y del siglo que venidero. Cuando Pablo habló en aquel siglo, aunque Cristo había muerto, había una condición. Entonces Pablo hablaba, mira, nuestra lucha no es con la familia tal, sino que son, vamos a verlo en Efesios 6:12, léelo tú mismo ahí para que lo veas. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿De dónde? Contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? Sí, para haber maldad tiene que haber cuerpo. Para haber maldad, para haber tinieblas, tiene que haber cuerpo físico. Entonces, cuando Pablo está hablando, Pablo no está hablando de algo lejos de nosotros. Está hablando de regiones del cielo. No está hablando del cielo. Regiones del cielo, que es la vida nuestra aquí. Esto es parte del cielo. El primer cielo. La Biblia dice que está el primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, que es el paraíso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Pablo habla de huestes de maldad, está hablando de personas que tienen autoridad para hacer maldad. Cuando habla de tinieblas, está hablando de falta de conocimiento, desconocimiento de la luz. ¿La luz es qué? El evangelio, la verdad. Pero una persona que no conoce la verdad, entonces está en tinieblas. Al estar en tinieblas, la maldad, la mentira,
comienza a afectarlo porque él está en tinieblas. Entonces, dentro de todo ese marco de referencias que tenemos de maldad, de regiones del cielo, que es aquí, potestades, gobernadores. Cuando habla de gobernadores, tú tienes que tener bien claro que ya Satanás fue destruido. Porque este verso, a veces hay personas que nos llaman y dicen, pero ¿cómo ustedes dicen que el diablo fue destruido? Y esos huestes y gobernadores de maldad. Bendecido, tú no puedes venir con eso ahora. Tú tienes que mirar claramente que Pablo dice que Satanás fue destruido. Entonces, una vez tú tienes eso por sentado, las demás preguntas no las uses para decir, no fue destruido. Tú tienes que ya entender la escritura. Ezequiel 28:19, toma nota. Ezequiel 28:19 dice que en aquel día él dejaría de ser para siempre. Entonces te vas a Isaías 27:1 y dice, y en aquel día en la cruz él matará al dragón con la espada poderosa en su mano, lo destruirá. Y entonces después te vas a Colosenses cuando dice que nos libró, no que te va a librar, nos libró de la potestad de las tinieblas, que en público fue echado fuera y destruido. Entonces luego vas a Hebreos 2:14 y dice, por cuanto los hijos participaron de carne, él participó para destruir. Entonces ya tú tienes claro que Satanás fue destruido. Ahora no te convenza, no te turbes ahora cuando ves un verso que dice, no, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores, potestades de tinieblas, de maldad. Eso tiene una explicación, bendecido. Ya tú tienes claro que la escritura, la historia y el evangelio dice que Satanás fue destruido. Pero entonces ahora nos queda la maldad, nos queda la mentira, nos queda la ignorancia, las tinieblas. Mira, como esa señora que llama por la radio. Ustedes solo están pidiendo dinero. Si es la primera vez que hablamos de dinero. Pero como está en tinieblas, son personas que la carne los mueve como le da la gana. Yo lo llamo masas de carne viviente. ¿Cómo se llaman las que parecen las ballenas esas aquí? Los manatí. ¿Tú has visto esos peces bien feos, gordiflones que hay ahí que a cada rato le llaman manatí? Pues esos son manatíes. Con pelo, con ropa puesta, esas son la gente que tú te tienes que cuidar. Que a veces es tu tío, a veces son hermanos tuyos, a veces son familia y son carne que tú tienes que cuidarte de ellos. No sirven. Mira, yo me cuido, yo con eso de que tío, de que primo, de que sobrino, yo no voy con nada de eso. Que si hermano, cuidado, familia bien cercana. Si no conocen la palabra, son masas de carne peligrosas para ti. Yo eso de familia, mira que viene un tío por allá y que pues llegue cuando le dé la gana, que tiene que ver eso conmigo. No, que es tu tío. No, que fue hermano de tu mamá, que te acuerdas, que te ayudó cuando pequeño. Gracias, que me ayudó, pero ¿qué es lo que hay ahora? No voy a fastidiar mi vida. Eso de que yo con esto cuestión de familia, yo voy con la familia de la fe. Ni mamá ni papá. Aquí no cuenta, si no sirve, no sirve. Si es carne, es carne. Porque ante la mentira. Voy a entrar a un terrenito ahora bien saludable. Vamos a Romanos 8:7 para mostrarte algo ahí. Romanos 8:7. Que si papá, que si mamá. No, papá, yo lo quiero, abuelito, sí. No hay problema, yo respeto. Bueno, respeto a la gente que no tiene que ver nada conmigo. Pero cuando se trata del evangelio, ahí. Mira esto, porque te voy a hablar ahora de experiencias de dónde nace el espiritismo, la santería, la brujería. Yo te voy a hablar un poquito de eso, pero mira eso. Por cuanto los designios de ¿qué? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Los designios de la carne. Fíjate que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero los designios de la carne, mira, el cuerpo carnal que yo tengo es bien diabólico. Esto es diablo. Por ejemplo, mira lo que me pasó hace poco. Yo estaba solo en mi casa y entonces como a las 5 de la mañana tuve una manifestación de carne mientras duermo. Recuerda, mientras tú duermes, tú no puedes aplicar revelación porque tú estás dormido. Entonces ahí es que los designios de la carne a veces se manifiestan y te traen malos recuerdos, te traen sueños malos. A veces la carne me lleva a mí a juventud, a cosas. Y de momento, además me estaban disparando a alguien. Oye, qué bueno que fue un sueño. Ahora que me coja despierto. A que despierto como me respeta este cuerpito cuando yo estoy despierto. Porque ahí no puede. Pero cuando tú duermes, la carne te hace tretas. Bueno, y entonces esa noche, pues yo comencé a soñar de que había una fuerza que y yo trataba de enderezarme y no podía. Y entonces de momento me despierto así y como que hay tendencia a oscuridad, miedo. Pero desperté. Y al despertar, la mente de Cristo dice: José Luis, ¿qué te pasa? Y yo, oye, padre, esta carnecita, esos son tus designios, te estoy enseñando. Esos son los designios de tu carne. Mientras tú duermes, la carne se manifiesta. Pero no te ocupes de que se te manifieste, porque es que el espíritu mío en ti está tratando contigo para llevarte en obras preparadas de antemano. Ahí donde la gente se turba, cuando están durmiendo, que tienen una mala experiencia. Tú no ves que los designios de la carne son diabólicos. ¿Sí? ¿Por qué Dios dejó la carne en esta condición? Para darle espacio a la fe. Tú vives por la fe. Si te arregla la carne, ¿para qué tú necesitas fe? No tienes que aplicar nada. Si ya los designios están arreglados. Pero actualmente los designios de tu carne no se sujetan a la ley de Dios. Ahora, despierto, que se manifieste. ¿Tú sabes lo que yo hice después de eso? Yo, oye, carne, la verdad es que tú tienes que aprender a respetarme, ¿oíste? Y cogíse así, me viré del otro lado, dormidito, tranquilo. Porque tú tienes que vencer las tinieblas, los miedos a la oscuridad, situaciones, manifestaciones de tu carne, de donde los espiritistas sacan todo esto. Usted no ha visto programas antes de nosotros y después de nosotros a veces que empiezan: mira, dime tu fecha, que es que tú naciste tal día, y las tendencias de tu signo zodiacal. Y entonces, tú sabes, eso marea, eso, ¿sabes? De momento, oye, tú no has sentido que a veces, mira, bendecido, no bregues con carne. Tu carne no se sujeta a la ley de Dios. Lo que se sujeta a la ley de Dios es tu conocimiento, tu espíritu, este que está aquí. Ahora, el sistema, mira, en el sistema te asustas dormido y te despiertas y sigues asustado. Porque ahí no hay conocimiento, ahí el diablo está relajando con ellos día y noche. A mí me da pena con todos esos pastores que creen en el diablo y se pasan reprendiendo, toda una vida reprendiendo al diablo, toda una vida. Y el diablo nunca se les va, ni se va a ir, si eso es carne. Tú no ves que tú eres género diablo. Tu carne es género diablo. Eso fue lo único que le quedó al diablo en ti y Dios te lo dejó para darle lugar a la fe. Entonces, por eso es que en Efesios capítulo 6, ahí mismo en el verso 16, ¿qué dice el verso 16? Efesios 6, 16, ¿qué dice? ¿Sobre qué? ¿Y sobre todo qué? ¿Tomad qué? ¿El escudo de qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podáis, ¿qué? Apagar los dardos de ¿qué? ¿Y los dardos cómo son? ¿Tú los ves los dardos? Son pensamientos bendecidos. Los dardos son los designios.
los designios de tu carne, y están los dardos. Pero sobre todo, mira que te dice, coge la palabra, apodérate de esto, de aquello. Pero mira, bendecido, sobre todo, el escudo de la fe. ¿Y cuál es el escudo de la fe? Que la fe te dice a ti que tú fuiste librado del diablo. Que tú fuiste librado del poder de las tinieblas. Que el que se une al Señor, que un espíritu es con él. Usted es un bendecido. Usted no tiene que tenerle miedo a nada. No hay diablo, no hay manifestación, no hay nada. Lo que hay es el Espíritu de Dios sobre tu vida. Lo que hay es Espíritu Santo, gozo, paz, completo. Ay, apóstol, gracias por hablar de esto, porque una vez, una noche. ¿Cuánto has tenido experiencia en carne que esa noche te arrepentiste, le hiciste 20,000 promesas a Dios? Y Dios te dijo, no me prometas nada, chico. Si estás en miedo, por eso me haces promesas. Sé libre y después prométeme. Cuando estés libre, cuando estés fuera de miedo. Tú no tienes que estar engañando a Dios, jugándole con juguitos. Yo te prometo, cabrón. Esa bobera. Aprende a conocer las tinieblas, la mentira del cuerpo que tú vives. Mira lo que dice Efesios 4:22. Léelo. Efesios 4:22. ¿Qué dice? 4:22. De ahí, de este desconocimiento, es que el sistema se pasa reprendiendo diablos y pasa al frente y te voy a ungir con aceite. Y de ahí es que yo aprendo. Ahora, ¿qué dice Efesios 4:22? ¿Despojado de qué? ¿De qué? ¿Por qué? Porque está viciado conforme a qué? A la verdad. A deseos verdaderos. Son deseos engañosos de mentiras, designios de la carne que jamás se van a sujetar a Dios. No deje que jueguen contigo estos evangélicos mentirosos, todos estos pastores que lo que hacen jugando con las ovejitas. Vente, que hay ayuno el sábado para que te fortalezcas en el espíritu. Mentira. Ese perro que tú tienes lo pones a ayunar y lo dejas sin comida, peor todavía. Porque ahora el perro tiene hambre. Sistema corrupto, y que voy a caminar de rodillas. Voy a subir una escalera de 50 de rodillas para sacrificar. Dios dice, te estás lastimando las rodillas, bendecido. Dios no necesita tus sacrificios para nada. Dios no necesita sacrificio, bendecido. Reposa, descansa. Si esa carne que tienes más mal y te vas a poner también ahora a vestirla de religión. Ella que es mala y después vestida de religión. Imagínate. Ella que es mala y ahora es religiosa. Con ese montón de